Ok, muy buenas tardes, niños, niñas. Tengan todos ustedes. El día de hoy vamos a tratar el tema en aritmética que corresponde a las magnitudes directamente proporcionales. Para resolver este tema, en primer lugar, tenemos que saber qué es una magnitud, ¿no? Para saber después qué es una magnitud directamente proporcional. Y para eso vamos a leer la siguiente diapositiva, así que presten mucha atención. En primer lugar, ¿qué es una magnitud? Veamos, dice ahí, una magnitud es la propiedad de los cuerpos. Es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Esa es una magnitud. Por ejemplo, una propiedad de los cuerpos puede ser el peso. ¿El peso en qué lo podemos medir? Lo podemos medir en kilogramos o también se podría medir en gramos. ¿Te das cuenta? Esa es una propiedad de los cuerpos, el peso. Otra propiedad vendría a ser el tamaño. El tamaño lo podemos medir en metros, también lo podemos medir en centímetros. Es una propiedad de los cuerpos. Otro también, el tiempo. El tiempo se puede medir en segundos. Cuando te desplaza un móvil, se desplaza de un lugar a otro. También el tiempo podría ser, es una magnitud. Otro sería la capacidad. Por ejemplo, la cantidad de litros que puede caber en un recipiente. Eso también se puede medir. La capacidad lo podemos medir en litros. También el precio, por ejemplo, el precio de un objeto, también tiene un determinado valor, también lo podemos medir. Sí, entre otras cosas. Entonces, una magnitud es la propiedad de los cuerpos que puede ser medida. Pero cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, porque ese es el tema de la clase. Bueno, dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al aumentar una magnitud, la otra magnitud también tiene que aumentar. Ambas magnitudes deben aumentar. Y también serán directamente proporcionales cuando una magnitud disminuye, la otra magnitud también tiene que disminuir. Siempre en la misma proporción. Entonces, vamos a definir lo siguiente, y acá sí préstame mucha atención. Acá está la clave para resolver los problemas. Dice, sean A y B dos magnitudes cualesquiera. Y esas magnitudes son directamente proporcionales, entonces se cumple la siguiente relación. Si A y B son directamente proporcionales, existe una relación por división, así como una razón geométrica. Cuando dos magnitudes son directamente proporcionales, existe una relación por división. Es decir, que vas a formar una fracción para poder comenzar a resolver los problemas. Bien, entonces acabamos de ver qué es una magnitud y cuándo son directamente proporcionales o no. Cuando una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe aumentar en la misma proporción, y si una magnitud disminuye, la otra magnitud también debe disminuir en la misma proporción. Antes de entrar a los problemas de la página 121, vamos a ver algunos ejemplos. Presten mucha atención acá, que esto te va a ayudar a resolver los problemas. Presten atención. Miren la siguiente diapositiva. Acá hemos propuesto dos situaciones. Presten atención, por favor. Dos situaciones. En el cual me piden determinar si las magnitudes son directamente proporcionales o no. Bueno, en este caso vamos a tomar dos ejemplos para que tú entiendas la idea. A ver, ¿cuándo dos magnitudes son directamente proporcionales? Cuando ambas magnitudes aumentan o cuando ambas magnitudes disminuyen. Veamos el ejemplo número 1. Tengo acá dos magnitudes. Una de ellas es el kilogramo de manzana y la otra es el precio. ¿Qué sucede con esas dos magnitudes? Vamos a razonar, mira, sin ningún valor, razonemos. ¿Qué pasaría si tú compras más kilogramos de manzana? Entonces, ¿qué sucede si uno compra más? Tendría más masa. Si uno compra más kilogramos de manzana, entonces, ¿qué estaría sucediendo?
se tendría que pagar te pagarías más. más Se pagaría precio, más. así es. Si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe de aumentar. Ahí te das cuenta que las magnitudes son directamente proporcionales. Porque Profesor, si lo que tenemos compras en el más cuaderno. manzana, pagas un mayor precio, pagas más precio por la compra. Veamos la segunda situación. Acá tienes botellas de aceite y cantidad de litros de aceite. Ahí tienes dos magnitudes. Una serán las botellas y otra es la cantidad de litros. Entonces, razonemos ahí. ¿Qué pasa si tú compras menos botellas de aceite? ¿Qué va a Se ocurrir tienen entonces? menos litros. Se tienen menos litros de aceite. Se tienen menos litros. Perfecto. Si tú compras menos botellas de aceite, entonces tendrás menos litros de aceite. Si una magnitud disminuye, la otra también debe disminuir. Ahí te das cuenta que las dos magnitudes son directamente proporcionales. Ahora bien, con esa idea ya nos vamos a la página. Vamos a la página 121 y vamos a resolver los problemas de la página 121. Presten atención ahora. Bien, ahí tenemos la página 121. Y vamos a resolver el ejercicio número 1 para que ustedes vean cómo se plantea. Recordando siempre que dos magnitudes son directamente proporcionales, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe aumentar o viceversa. Si una magnitud disminuye, la otra también debe disminuir. Y para ello vamos a resolver el problema número 1. Dice, si una persona compró 5 camisas por 175 soles, la pregunta es, ¿cuánto pagará por 3 camisas? Bien, ¿cómo se resuelve ese problema, profesor? Bueno, en primer lugar, lo que tú tienes que definir es quiénes son las magnitudes. Las magnitudes siempre las vas a encontrar al lado de los números. En este caso, acá una de las magnitudes será la camisa y la otra magnitud será el costo en soles. ¿Te das cuenta? Esas son las dos magnitudes. Y ahora, mira, sin ninguna operación, vamos a razonar. ¿Qué pasaría si compro menos camisas? A ver, ¿qué sucedería si compras menos camisas? Pagaría menos, pagaría menos. Pagaría menos plata. Así es, pagarías menos. Escriban conmigo, ahí, escriban por favor en 2 líneas. Si compro menos camisas, si compro, escriban por favor ahí en su libro. Si compro menos camisas, entonces, ¿qué se pagará? Se pagará menos dinero, así es. Si compro menos camisas, escríbanlo por favor. Si compro menos camisas, se pagará menos dinero. Entonces, se pagará. Escríbanlo por favor porque esto es básico. Entonces, se pagará menos dinero. Muy bien, ahí aplicaste la lógica. Mira, si una magnitud disminuye, la otra también debe disminuir. ¿Te das cuenta? Se pagará menos dinero. Y ahí colocamos la palabra menos. Y mira, yo estoy utilizando 2 colores para que tú lo puedas entender bien. Menos dinero. Muy bien. Listo. Ahora vamos a ver cómo se plantea. Así que presten mucha atención. Ahí se pagará menos dinero. Listo. A ver, ustedes escriben más rápido que yo, obviamente, ¿no? Y cuando eso ocurre, ahí ya, yo puedo afirmar que estas magnitudes son directamente proporcionales. Y ahí colocamos la abreviatura de directamente proporcionales. La letra D con la letra P. Y habíamos dicho en la diapositiva anterior que dos magnitudes son directamente proporcionales cuando se relacionan mediante una división. En este caso, voy a relacionar las magnitudes. ¿Quiénes son las magnitudes? Una de ellas será las camisas.
Una de ellas será las camisas. Y la otra magnitud, ¿quién será? El costo. El costo. El costo, muy bien. El costo. El costo de la camisa, lo que voy a pagar con el dinero por la camisa, que está expresado en soles. Muy bien. Listo. Y como como me has dicho hace un instante, esa relación tiene que estar expresada por división. O sea, acá tengo que plantear una división. Ahí está, niños. Ya lo hemos planteado como una división. Y ahora, profesor, ¿cómo se ordenan los valores? ¿Cómo se plantea? Al plantear la división, tú lees nuevamente el problema y ordenamos la información. Dice, si una persona compró 5 camisas, ¿dónde iría el número 5? ¿Quién me dice? Iría en el lugar de Camisas. las camisas, o sea, iría en la parte de arriba. Ahí iría el número 5. ¿Te das cuenta? Y todo ello entre, ahí viene la división, entre, ¿y cuánto pagó por la? 175. ¿Y el 175 dónde irá? En el costo. En el costo. Ahí iría 175. Es igual a 35. Cuando viene... Se simplifica. Quinta. Un instante, por favor, todavía no Se termina. simplifica. A ver, ¿me permites explicarte antes de que simplifiques? Primero permíteme explicarte, ¿eh? Si no, no vas a entender. Ahí todavía no termina el problema. A continuación, como viene la pregunta, ahí tú tienes que colocar igual. ¿Igual a qué, profesor? Y acá vas a formar otra división. Y ahí en la división vas a colocar el contenido de la pregunta. ¿Qué dice la pregunta? ¿Cuánto pagará por 3 camisas? El número 3, ¿dónde tendría que colocarlo? En camisas. En las camisas. Muy bien. Y como te dice, ¿cuánto pagará? ¿Tú sabrás cuánto pagará por las 3 camisas? No. Entonces, ahí le coloco el X. ¿Se dieron cuenta? Hay que plantear primero la proporción. Y una vez que has planteado la proporción, vamos a trabajarlo todos de una sola forma, para que no veas dos cosas diferentes. Hay que despejar el valor de X. ¿Y cómo despejamos el valor de X? Bueno, acá aplicamos el producto en aspa. ¿Qué significa eso? Que el X que está dividiendo al 3 va a multiplicar al número 5. Entonces, ahí tendríamos 5 por X. Ahí está, te das cuenta, 5 por X. Y el número 175, que está acá, pasaría a multiplicar al número 3. Entonces la expresión me quedaría así. 5x es igual a 175 multiplicado por 3. Y ahí colocamos 175 multiplicado por 3. Ahí coloco un puntito, como te das cuenta. No coloco X para la multiplicación, coloco un puntito. Bien. ¿Y qué tenemos que hacer, profesor? Bueno, acá viene ya la parte sencilla, la parte del cálculo. Ahí tenemos que decir lo siguiente. ¿Cuánto es 175 por 3? 525. 525, muy bien. Ahí colocamos 525. Y ahora despejamos el valor de X. El 5 que multiplica el X, ¿cómo pasa dividiendo? Pasa a dividir al 525. Y lo que tengo que hacer a continuación es dividir 525 entre 5 y díganme ustedes, ¿cuánto es el valor de X? 105. Muy bien. El valor de X es 105. ¿Qué significa ese valor de X? A ver, ¿quién lo interpreta? ¿Qué significa? Y para eso lean la pregunta. Eso es lo que pagará por las 3 camisas. Así es. El 105 que has obtenido significa lo que tú pagarás por las 3 camisas. Entonces, ahí respondemos la pregunta. ¿Cuánto se pagará por las 3 camisas? Por las 3 camisas se pagará
105 soles. Y ese sería todo el trabajo que tendrías que hacer. ¿Captaron la idea? Sí, profesor. Muy bien. Y ahí colocan ustedes la respuesta con sus propias palabras. ¿Ah? Ya te da una idea cómo responder. Bien. Coloquen ustedes la respuesta. Listo, vayan trabajando. Bien. Vayan trabajando, ¿ah? Muy bien, ahí tenemos la resolución del ejercicio número 1. Entonces, ustedes como tarea van a resolver el ejercicio número 2. El ejercicio número 2 queda para ustedes como tarea. ¿De acuerdo? Listo. Bien, niños, niñas, ahora nos vamos nosotros a resolver el ejercicio número 3. Vamos a resolver el ejercicio número 3. ¿Listos? Vamos a resolver el número 3. ¿Qué nos dice el problema número 3? Recuerda que siempre se tiene que mantener la relación. Si dos magnitudes son directamente proporcionales, si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe aumentar o viceversa. Vamos a plantear el problema número 3. Dice, una máquina produce 144 botellas en 6 minutos. La pregunta es, ¿cuántas botellas producirá en 2 minutos? Hago una pregunta para la clase. ¿Quiénes son las magnitudes? 6 y 2. No, las magnitudes no son los números. Botellas. Botellas. ¿Y cuál es la otra 114 magnitud? botellas. No, a ver, te explico. Las Botellas y magnitudes... minutos. Cierren el micrófono. Las magnitudes no La son los magnitud números. son los minutos. Son los minutos. Las magnitudes no son los números. Ojo, si te preguntan magnitud, tú no me Son vas a los decir. minutos. Así es, no me van a decir 144, 6 y 2. Esas no son magnitudes, esos son valores. Las magnitudes en este problema vendrían a ser las botellas y los minutos. La expresión que está al lado de los números. Esas son las magnitudes. Entonces vamos a plantear de forma literal. A ver, ¿qué pasaría? ¿Qué debería pasar si la máquina produce más botellas? Si Debería costar más tiempo. muy bien. Si la máquina produce más botellas, a ver, vamos a colocar esa idea, entonces necesitaría más tiempo. Entonces, acá puedo decir de forma breve, a más botellas, vamos a colocar ahí, a más botellas, entonces, ¿qué sucede? La máquina trabaja más minutos, ¿no? Muy bien. A más botellas, entonces, la máquina trabaja más minutos. O tiene que trabajar más minutos, ¿no? Muy bien. Eso es lo primero que tú tienes que plantear. A más botellas, entonces, la máquina produce más. La máquina necesita más minutos. Muy bien. Listo. A ver, planteamos ello, por favor. La máquina demora más minutos. Muy bien. Listo. Y viceversa, ¿no? Si la máquina produce menos botellas, la máquina trabaja menos minutos. También es lo contrario, ¿no? Entonces, ahí, si tú al momento de plantear has dicho más y más, que en ambas aumenta,
Entonces las magnitudes ahí vendrían a ser, son directamente proporcionales. Muy bien. Listo, profesor. Ahí las magnitudes son directamente proporcionales. Entonces lo que viene a continuación ya es el planteo. Vamos a plantear ahora sí el problema. Listo. Las magnitudes, como bien me has dicho, son las botellas. Entonces colocamos ahí las botellas. Ajá. Vamos a colocar ahí botellas. Y la otra magnitud serían los minutos. Vamos a colocar ahí. Todos, por favor, escriban conmigo. Escriban conmigo, ¿ah? Botellas y minutos. Muy bien. Botellas ahí y minutos abajo. ¿Por qué lo escribo como una fracción? Porque al ser directamente proporcionales, esas magnitudes se expresan como una fracción, como una división. Eso debe quedar bien claro para empezar. Bien, entonces, a partir de ello, ya yo tengo que formular la igualdad. Ahí tengo que formular la igualdad. Muy bien. Y para eso leemos el problema nuevamente. Nos dice, una máquina produce 144 botellas. Ah, el 144, ¿dónde se escribe? ¿Dónde están las botellas? Ahí iría 144 botellas. ¿En cuántos minutos? En En 6 minutos. 6 minutos. Muy bien. Y la pregunta es, ¿cuántas botellas producirá en 2 minutos? ¿Dónde colocaría el número 2? En minutos. En minutos, muy bien. Y Y tú arriba en sabes, botellas pones X. ahí en las botellas coloco X, porque no sé cuántas botellas va a producir. Bien, entonces para resolver esta situación, aplicamos el producto en aspa, ¿no? Entonces, el 2 va a pasar a multiplicar al 144 y el 6 pasa a multiplicar al X. Entonces, seguimos simplemente la misma indicación, ¿ah? Entonces, ahí tendríamos 144 por 2, 144 288. a 188. 6 multiplicado por 2, y eso tiene que ser igual a 6 multiplicado por X. Lo único que hacemos es darle la forma, ¿de acuerdo? Bien, ¿y cuánto era 144 por 2? 288. Muy bien, 288. Y el 6 que multiplica el X, ¿cómo pasa al otro miembro? A dividiendo. Ah, muy bien. El 6 que multiplica pasa a dividir al 288. ¿Y cuánto es 288 entre 6? Y ahí 48. encontramos el valor de X. ¿Cuánto es? 48. 48. Muy bien. Al dividir 288 entre 6 nos da 48. Y ahora te pregunto, ¿qué significa ese resultado 48? Son las cuantas de botellas que va a producir en 2 minutos. Ajá, muy bien. Significa que en 2 minutos va a Producirá producir. 48 botellas. Perfecto, muy bien. En 2 minutos la máquina va a producir 48 botellas. Y esa respuesta ustedes la escriben en sus libros. Ustedes colocan la respuesta. Bien, al igual que en el caso anterior, el número 4 también es de tarea para ustedes. La número 4. Bien, vayan resolviendo, por favor. ¿Cuántos ejercicios de tarea va a hacer? 3. 3 ejercicios son de tarea. Ok, teacher. Hasta ahí ya tienes la número 2 y la número 4. Bien. Listo, vamos avanzando ahí para entrar al último problema, ¿sí? El último problema de la clase. Vamos trabajando ahí, niños, niñas.
Bien. Entonces, recordemos que dos magnitudes son directamente proporcionales. ¿Cuándo? Si una magnitud aumenta, la otra magnitud también debe aumentar en la misma proporción. Y si una magnitud disminuye, también la otra debe disminuir. Y cuando tú te das cuenta que cumple esa condición, entonces las magnitudes son directamente proporcionales y cuando se plantea el problema, se plantea como una división, como una fracción. Bien. ¿Listos? Nos vamos al problema número 5 y con este problema terminamos. ¿Ah? Con el problema número 5 terminamos. Bien. Entonces, veamos. Problema número 5. Dice, si 5 jarras de vidrio pesan 1200 gramos, 5 jarras de vidrio pesan 1200 gramos, ¿cuánto pesarán 6 de estas mismas jarras? Pregunta para la clase. ¿Quiénes son las magnitudes en este problema? Las jarras y los gramos. Jarras y gramos. Ah, muy bien. Las jarras Jarras y los gramos. Ah, esas son las magnitudes. Entonces, vamos a darle forma antes de resolver el problema. ¿Ah? Vamos a ver si son directamente proporcionales. Y para eso decimos, a ver, si se tiene, mira, si se tiene más jarras, a ver, si se tiene más jarras, ¿qué tendría que ocurrir? A ver, ¿quién me lo plantea? Ahí. Si se tiene más jarras... Más jarras, más peso. Ah, muy bien. Más Sí. peso. Así es. Si se tiene más jarras, entonces habrá más peso. Listo, esa es la idea. Por eso es que esto es lo primero que tú tienes que aprender a hacer. Primero hay que aprender a plantear, porque no todos los problemas son directamente proporcionales. Ojo, ¿ah? Ojo, hay que tener mucho cuidado. La siguiente clase vamos a ver las inversamente proporcionales, las que son inversamente proporcionales. Y te vas a dar cuenta que se plantea muy similar, pero se resuelve diferente. Y eso hay que saber decidir. Por eso es que esta primera parte es fundamental. Si se tiene más jarras, entonces, ¿qué ocurre? Habrá Más peso de los gramos. peso. Muy bien. Habrá más peso. En este caso, habrá más gramos de peso, ¿no? Muy bien. Y cuando dices peso, estamos hablando en este caso del gramo, ¿no? Gramos. Muy bien. Ahí está. Vamos a colocar entre paréntesis gramos. Muy bien. Eso es lo primero que tú tienes que saber explicar. ¿Ah? Si hay más jarras, habrá más peso. Y si eso ocurre, si una magnitud aumenta y la otra también aumenta, entonces las magnitudes son directamente proporcionales. Y si son directamente proporcionales, entonces ahí tú aplicas una relación por división. En pocas palabras, una fracción. ¿Quiénes son las magnitudes, me dijeron ustedes? Bueno, una de ellas serán las jarras, ahí colocamos las jarras, y la otra magnitud serán los gramos. Muy bien. Listo, y lo planteo como una división porque son directamente proporcionales. A ver, eso es lo primero que se hace, ¿ah? Bien, ahora sí, vamos a plantear de una vez. A ver, ustedes conmigo. Formamos la proporción. Para un instante. Formamos la proporción ahí. Muy bien. Listo. Y ahora sí, empezamos. Dice el problema. Si 5 jarras de vidrio, ¿dónde escribo el número 5? En jarras. Perfecto. En jarras. En las jarras, muy bien. ¿Cuánto pesan esos 5 gramos? 5 jarras de vidrio. 1200. 1200 va en gramos. Vayan trabajando conmigo al mismo tiempo. ¿Ah? Ojo, acá no se mira, acá se trabaja al mismo tiempo. Ustedes trabajan más rápido que yo, ¿ah? En sus libros. ¿Sí? Y ahora viene la pregunta. Ahí viene el igual. ¿Cuánto pesarán 6 de estas mismas jarras? ¿Dónde va el número 6? En jarras. Perfecto. ¿Y qué va en los gramos? X. X, muy bien. Ahora,
¿Qué aplicamos? Para despejar el valor de X, aplicamos el producto en aspa. El X pasa a multiplicar al 5 y el 1200 pasa a multiplicar al número 6. Así en aspa. Entonces, ahí tendríamos, si el X pasa a multiplicar al 5, tendríamos 5X, 5 por X, 5X, y eso es igual, el 1200 pasa a multiplicar al 6. Tendríamos que multiplicar 6 por 1200. Muy bien, ahí estamos planteando. ¿Hasta ahí alguna duda? No, teacher. ¿Todo está quedando claro? Sí. Sí, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora multiplicamos 6 por 1200. ¿Cuánto es 6 por 1200? 7200. 7200. 7200. 7200. Y el 5 que multiplicaba el X, ¿cómo pasa al otro miembro? Dividiendo. Dividir. Ah, pasa a dividir al 7200. Como si fuera una ecuación, las mismas ecuaciones que tú sueles trabajar, ¿no? No hay nada de diferente acá. Y ahora sí, niños y niñas, dividan 7200 entre Es 1440. 1440. 1440. Ahora sí, muy bien. Ese es el valor de X. Ese es el resultado obtenido. Y la pregunta es, ¿qué significa 1440? Lo que pesan las 6 jarras. Muy bien. Así es. ¿Cuánto pesan las 6 jarras? ¿Cuánto pesan 1440. ¿Cuánto pesan? 1440. 1440 ¿qué? Gramos. Gramos. Así debe responder. Su respuesta tiene que ser la más concreta posible y la más precisa posible también. ¿Listos? Muy bien, ahora sí, niños, niñas, coloquen su respuesta. Coloquen su respuesta muy bien. Ahí está por el chat. Listo, teacher. Muy bien. Listo, Y la profesor. número 6 también es de tarea para ustedes. O sea, de tarea tienen las de numeración par, la 2, la 4 y la 6. Y esos ejercicios están en la plataforma como tarea. Recomendación, resuelve primero en tu libro. En tu libro resuelve primero los problemas y luego vas a la plataforma y simplemente verificas ello. Para resolver esto, niños, niñas, es muy importante multiplicar bien y dividir bien. Tu tabla de multiplicar tiene que ser siempre constante para ustedes, ¿ah? Y tienen que dominarlo. Si tú planteas bien, mira, lo más difícil en estos problemas, ¿sabes qué es? Lo más difícil es esto, plantearlo. Esto es lo más difícil, plantear el problema. Porque lo que viene después es cálculo. Multiplicar y dividir ya es lo más fácil. Si tú planteas bien el problema desde el inicio, todo el problema es súper sencillo de trabajar. Muy bien, chicos, chicas. Ahí termina la clase y yo me estoy despidiendo de ustedes hasta la próxima semana. Cuídense mucho. Vayan terminando de escribir. Profesor, si ya terminamos, ¿ya nos podemos salir? Así es, ya pueden salir si ya terminaron. Profesor. Muy bien. Ok, profesor. Chao. Chao, profesor. Que tengan una linda Chao. tarde. Profesor. ¿Cuál sería la respuesta de las 5? Muy bien. Listo. Listo, niños y niñas. Hasta ahí en la clase, vayan terminando. ¿Cuál sería la respuesta de las 5? Ah, no, ese es tu trabajo, no te lo puedo decir. En la plataforma está la respuesta, ahí te lo digo. ¿Sí? Lo que tú tienes que hacer es trabajar primero. ¿No? Entonces no te puedo decir la respuesta porque si no, ¿qué trabajas? ¿Te das cuenta? Ahí en la plataforma, cuando termines la tarea de marcar tus alternativas, luego de haber resuelto en tu libro, ahí
también te aparece la solución para que veas cómo se trabaja, ¿no? ¿Listo? Muy bien, niños, niñas. Vayan terminando y la clase termina hasta ahí. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. ¿Ah? Igualmente, teacher, gracias. 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 Nos vemos. Hasta la siguiente semana.